3, 2, 1. Un río que camina hacia el mar, un río que camina hacia el mar, un río que camina hacia el mar. Bueno, y con este fondo, con estos vagones que tenemos detrás, hemos llegado a la población de Brinkmann, en la provincia de Córdoba. Población que lleva este nombre por su fundador, por el señor Abraham Brinkmann. Vamos a conocer un poco más acerca de la historia de este lugar. Los invito. Nuestro destino de hoy es el Museo Histórico de Brinkmann. Miren lo que es esta casona. Y aquí, cruzando la calle, hay un tambo. Frutales. Un viejo aljibe. Imágenes que nos transportan a nuestra niñez y más que todo a las personas grandes. El ver estas imágenes. Por allí tenemos herramientas agrícolas, es una zona agrícola ganadera. Tenemos un arado mancera, un arado de 2 rejas, un barril de chapa galvanizada de 200 litros, una báscula de campo. Por aquí una ermita, una hermosa capilla. Vamos a subir aquí ese Museo Histórico de Brinkmann, gobierno de la ciudad de Brinkmann. Esta es la casa del fundador, don Julio Brinkmann, monumento histórico provincial. Bueno, aquí estamos con Horacio Acosta, el guía de lo que es este Museo Histórico de Brinkmann. ¿Cómo estás, Horacio? Contanos qué es este lugar tan bello. Hola. Buenos días, buenas tardes. Bueno, estamos acá en lo que es el Museo Histórico de Brinkmann, un lugar muy caro a los sentimientos de los brinkmanenses porque era la casa de verano que utilizaba Julio Brinkmann, el fundador de lo que es actualmente la ciudad de Brinkmann, ¿no? Él era un alemán que llegó muy joven a nuestro país, a la Argentina, tenía 26 años y bueno, con la idea, con el tiempo de fundar una colonia, lo que es actualmente nuestra ciudad. Él aquí en Argentina se casó con Catalina Moreno Montes de Oca, apellido Patricia, los Montes de Oca de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, tuvieron 8 hijos, 7 mujeres y un varón. Él, con el correr de los años, compra tierras a los hermanos Milesi para fundar su proyecto de colonia.
no hay datos fehacientes de que él haya conocido, digamos, la colonia, porque él murió muy joven. Él mandó construir esta casona que la gente de aquel entonces le decía el Palacio de los Brinkmann. Ubicarse un poco en el contexto, imaginarse que en esa época las casas eran tan precarias y semejante caserón en el medio de la nada. Es un palacio. Era un palacio, exactamente. Y bueno, la casa es una casa, como verán, muy grande, amplia, tiene 7 habitaciones. Y en el año 2018 se hizo un convenio, un acuerdo de comodato entre el municipio y los capelinos, que son los dueños actuales de hace más de 100 años de este lugar. Como ustedes habrán visto al llegar, que se explota la parte agropecuaria, hay un tambo y animales, y bueno, se hizo ese acuerdo de comodato para que funcione lo que es actualmente el museo. Para el museo se utilizan 4 habitaciones y el sótano, que ya lo verán cuando lo recorramos, que son, hay salas temáticas, por ejemplo, esta sala en la que estamos ahora, que es el ingreso, un poco la administración del lugar, está dedicada obviamente a la familia de Julio Brinkmann, y todos los objetos que vemos aquí, ya sea mobiliario, objetos de porcelana, adornos, ropa, fueron donados por los familiares de Julio Brinkmann que viven en la ciudad de Buenos Aires. Como yo te decía, no hay datos fehacientes de que él haya conocido Brinkmann. Esta casa sí, por ejemplo, han venido las hijas, la esposa, pero él murió muy joven. Entonces no hay datos fehacientes de que él haya caminado por estos lugares. Y bueno, una de sus hijas, Arnolda, estaba casada con Belisario Roldán, conocido político, orador, abogado. Y bueno, y siempre yo cuando era chico recuerdo que se decía que las paredes de la casa estaban escritas con carbonillo, con carbón, con poemas que Belisario le dedicaba a su esposa. Y después cuando vine a este lugar a trabajar, me comentó la dueña que su suegra le contaba que efectivamente sí, era esta sala en la que estamos ahora, estaban escritas con carbón, con poemas que le dedicaba a su futura esposa, Belisario Roldán. Los actuales dueños de lo que vos decías, ¿son descendientes o nada que ver? No. La familia Capelino compró la casa alrededor del año 1920. Ya hacía unos años que la casa estaba abandonada, entonces ellos la compraron y la habitaron. Bueno, como verán, funciona aquí un tambo, hay animales, el lugar es muy lindo, es un lugar idílico, podríamos decir, que cuando vienen los chicos de los colegios, les encanta el lugar, ni hablar la gente de afuera. Y por ahí es una pena que la gente de nuestra ciudad por ahí no disfrute de este lugar, que yo siempre lo digo, es un lugar tan lindo que tenemos. Y que lo desconozca. Y que lo desconozcan, porque digamos, no todos los pueblos ciudades tienen la casa que fue del fundador. Digamos, esta casa ellos la usaban como casa de verano, que coincidía justo con la época de la cosecha de lino y de trigo, que venían en la época de diciembre hasta febrero, marzo. Pero sí, la verdad que es un lugar muy, muy lindo y bueno, como la casa obviamente se la recondicionó, pero siempre respetando el diseño original. Ustedes podrán ver que tanto los pisos como las aberturas son originales. La casa se la acondicionó, porque una casa vieja obviamente tiene más de 130 años, pero siempre se respetó el diseño, la arquitectura original de la casa, del Palacio de los Brinkmann. ¿Podemos ingresar? Sí, cómo no. Adelante. Y aquí, por ejemplo, el año pasado, en noviembre, hicimos la Noche de los Museos y se decidió que el tema de la muestra fuese Brinkmann en sus primeras décadas. Y entonces hay objetos que la gente donó o prestó que tienen que ver con esos primeros años, con la época geminal de Brinkmann, desde, qué sé yo, dinero de la época. Hay, por ejemplo, los libros que usaban, hasta yo me acuerdo que mi abuela tenía, los libros con las oraciones, creo que se llaman devocionarios, me parece, que tiene, por ejemplo, qué sé yo, el Padre Nuestro, Ave María, que lo usaban mucho para la época de la catequesis, de la comunión, ¿no? Hay tarjetitas, por ejemplo, cuando alguien moría, era muy común que se hicieran las tarjetas. Claro, y para que la gente se entere. Y pasaba lo mismo cuando pasaba un año de la muerte, como un aniversario. Bueno, y hay fotos de la época, ahí hay una chalina, un reloj de bolsillo.
ahí podemos ver también una medalla de las fiestas patronales del año 1919, digamos, es una reliquia muy, muy importante para nosotros que se pueda exhibir ahí y que fue donada por el Centro de Coleccionistas aquí de la ciudad de Brinkmann. Y bueno, y hay fotos, y hay reseñas de los colonizadores. ¿Por qué hablo de colonizadores? Porque, digamos, Brinkmann es la fusión de dos colonias, de la colonia Sever y de lo que era en aquel entonces la colonia Milesi. ¿Qué pasaba? Que, digamos, esa foto que se ve allí, por ejemplo, es una especie de explicación de la fusión de las dos colonias, porque de aquel sector este, se ubicaba la colonia Sever, y de este lado, de las vías, obviamente, se ubicaba la colonia Milesi. ¿Qué pasaba? Que cada administración, con tan pocos metros de distancia una de la otra, le pedía al gobierno de Córdoba por policía, por registro civil. Estaban tan cerca, entonces le generó un problema al gobierno de Córdoba. Entonces lo que se decidió fue fusionar ambas colonias y se le puso el nombre de Brinkmann por la estación del tren. Como sabrás, los pueblos que han crecido, que se han hecho prósperos, son los que han crecido en torno al ferrocarril, ¿no es cierto? Que bueno, que aquí en Brinkmann dejó de pasar en el año 91. Pasó hasta mediados de la década del 70 el tren de pasajeros, después el tren de carga, y finalmente dejó de pasar en el año 91, ¿no es cierto? Y bueno, y acá hay fotos de aquellas épocas, de las calles, de cómo eran las calles y veredas de aquellos años. Hay fotos con algunas autoridades de la época. La verdad que bueno, que esto obviamente nos sirve como explicación para los chiquitos de la escuela, porque vienen chicos de la sala inicial del jardín, pasando por la primaria y la secundaria, que hacen una especie de recorrido muy interesante que hay en Brinkmann, con el archivo histórico, el Zoom que vos me comentabas un ratito fuera de cámara de los carruajes, el Zoom Don Luis Pichones, y ahí funciona una muestra permanente de carruajes antiguos, y ahí le contamos a los chicos los carruajes que usaban la gente en esa época, o para trabajar, desde sulkis, volantas, lo que utilizaban la gente con más recursos. Y bueno, que fue un poco de la evolución a los vehículos de hoy en día, A lo que ¿verdad? estamos acostumbrados hoy. Exactamente. Bueno, allí, por ejemplo, lo que estás enfocando es un ladrillo de adobe de esa época. También hay un molde de ladrillos. Moldes. También le contamos a los chicos, que hablamos mucho de que esta zona y como gran parte de la Argentina Las valijas de los inmigrantes. se hizo grande por los inmigrantes. Y bueno, explicamos un poco que esa gente venía sin nada, con lo que más traían eran esperanzas. Muchos de ellos escaparon de la hambruna, de las guerras. Y le contamos que esas eran las maletas que se utilizaban en aquellos tiempos, ¿no? Que por eso es tan común que en Argentina haya gente de, bueno, italianos, alemanes, españoles, que han hecho grande a este país. Y que bueno, que venían con muchas esperanzas y sacaron a este país y lo hicieron grande, realmente. Entonces, por ahí, eso nos sirve para contarle a los chicos para que conozcan y cómo se hizo grande nuestro país a fuerza del trabajo, ¿no? Los invito a pasar a la próxima sala. Vamos. Acá lo que yo te comentaba de que la casa se la acondicionó, pero siempre respetando el diseño original. Ya pudo ver con los pisos. Una maravilla. Las aberturas, son casas como una de las casas antiguas con techos altísimos. Y bueno, en esta sala, que es la sala número 3, contamos un poco la casa y sus cosas. Y yo siempre hago ese juego con los chicos, con los chiquitos, si ven cosas que hoy en día se utilizan o no, si son muy distintas. Por ejemplo, la cuna típica de ese material de hierro. Un calientacama, que yo eso no lo desconocía realmente, que se le ponía... Calientacama. Calientacama, le ponían brasas adentro, carbón. Nunca había visto. Yo tampoco, la verdad que lo desconocía. Bueno, le ponían brasas o carbón adentro y después solo pasaban entre las sábanas y le curcaban para que se caliente. Después, con el correr de los años, nosotros conocimos la bolsa de agua caliente. Y bueno, los baúles que son típicos. Este es un baúl hermoso, inmenso. Bueno, a nosotros que nos gusta el tema de los medios de comunicación, una radio hermosa, una radio antigua, que yo la he conocido también más grande, la famosa Radio Capillas. La debes conocer, sí, que es una preciosura. Sí. Mi abuelo tenía. Bueno, este piano que fue traído hace poco.
yo también le cuento a los chiquitos que en aquellos años, hace muchos años atrás, no había luz eléctrica, no había teléfono, internet, y ahí le contamos un poco la forma de iluminarse, los faroles, los candelabros. Y Brinkmann, te cuento, fue en la década del 50, 60, fue muy próspera. Existían varias industrias, por ejemplo, una fábrica muy importante de cocinas y lavarropas que se llamaba Ropeico. Vos fíjate qué preciosa esa cocina. Bueno, esa cocina y este lavarropas fueron fabricados aquí en Brinkmann. Hubo fábrica de galletitas, fábrica de hielo, muy próspero. Qué interesante. Sí, la verdad que es muy lindo. Y acá, por ejemplo, a los chicos también se llama la atención porque se puede ver la pintura original de la casa en el fondo. Sí, la verdad que está muy lindo el museo y los chicos se sorprenden. Bueno, podemos ver un juego de cubiertos de alpaca. Y qué asombroso cómo trabajaban las abuelas, ¿no? Que no tenían las comodidades que tenemos hoy en día. Esos tejidos. Esos tejidos, los lavados a mano, allá que hay una tabla de lavar. Sí. Bueno, las aberturas. Las aberturas preciosas. Y bueno, aquí ingresamos a la última sala del museo, que a los chicos les llama la atención porque abajo está el sótano. Yo siempre le cuento a los chicos que era común que las casas grandes, las casas antiguas, tuviesen sótano, que usaban como para almacenar cosas, para guardar cosas, como despensa. Cuando hacían las carneadas en los campos, guardaban los riquísimos embutidos que hacían, los chorizos y demás, los salames. Y como no se puede bajar, porque por lo general cuando ven los chicos de los colegios son muchos, se diseñó de esta forma el piso, claro, para que se pueda ver hacia abajo. Y bueno, que hay monturas, hay una esquiladora. Esto es una preciosura, es el famoso combinado, marca de RCA, que bueno, que tenía obviamente que podían escuchar música con los discos de vinilo o discos de pastas, y también tenía radio. Este en particular perteneció al padre Jorge Isaac, que fue el cura párroco de la calle de Brinkmann, que llegó en el año 1956-1958, y fue muy importante para Brinkmann, no solo por haber sido el párroco, sino porque además fue el impulsor de la cultura, fue el creador de los colegios, el creador de la Fundación San Jorge, que bueno, hay un club, hay carreras a la noche del nivel terciario, entonces es muy importante. Él lo fue generando. Y este acá, por ejemplo, fue que los chicos decían un piano, fue un armonio, fue el primer armonio que trajo el cura entonces a la iglesia en el año 1900 y se mantiene viejito, es precioso, un armonio. Similar, o sea, un piano. Similar a un piano, sí, como una especie de órgano. Bien mágico. Que funciona acá a pedal. A pedal, una especie de fuelle con el aire, entonces ahí ellos tocaban. Y bueno, acá también contamos en esta sala un poco las cosas del pueblo y las profesiones, ¿no? Por ejemplo, esa mesa preciosa que es enorme, fue la mesa de un sastre, que fue el primer sastre que tuvo, que por ahí los chicos no saben lo que es un sastre, que antes era muy común. Tantas profesiones que ya no reconocen. Que ya dejaron de existir. Y bueno, acá está la foto de la sastrería y del sastre, el sastre Moretti en sociedad con Gabelli. Y bueno, la mesa es enorme, con sus elementos de trabajo, tijeras, bueno, hay libros de costura, de confección, y la mesa se conserva preciosa en su estado, está muy bien cuidada, una mesa pesadísima, obviamente, una madera espectacular. Y bueno, hay más faroles, hay ese trajecito de comunión de los varones que era muy común, fue confeccionado en esa sastrería. Y bueno, hay otra cosa que a los chicos les parece una rareza, son esas planchas. Plancha carbón. La plancha carbón y la plancha benzina. Vos te acuerdas que la plancha carbón obviamente fusionaba carbón, sí, y la otra, la benzina, que es una especie de combustible para que fusionase. Viendo acá, qué precio. Qué precioso, ¿no? Esos son álbumes de foto. Y vos fijate el material, en cuero, como está trabajado.
Estos son los fonogramas para hacer las costuras, digamos, los bordados en las camisas o en la ropa. Estos amigos nos ayudan a seguir conociendo más. Abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Como un río que Bueno, hay que ¿Sabés qué tengo yo? Mirá lo que vengo a descubrir. Tengo esta medalla así, el gancho está roto. Me lo regaló un primo de mi mamá y nunca supe de qué lo que era. Ah, mirá, claro, esta es una especie de portafolio, de valijita de cuero que usaban los chicos para la escuela. Mira vos, de lo Sí. que tiene que haber sido. Sí, sí, sí. Acá vemos una pizarra escolar. Acá teníamos, bueno, el portacarbonilla para escribir en la pizarra. Esto era, yo me acuerdo que lo llegué a conocer, un porta herramientas de bicicleta que iba atrás del asiento de la bicicleta. Yo conocí, obviamente, Que no tan... después vinieron las plásticas. Después vinieron claro, yo conocí el plástico, exactamente. Esta acá es de cuero. Bueno, esta es una especie de verdulera, una especie de acordeón. Todas estas herramientas. Esas son herramientas. Y aquí, bueno, encontramos un poco el sector de salud y de farmacia, una balanza para pesar bebés, que bueno, la usó la doctora Sacabino hasta el último día que se jubiló. Hace unos años la utilizó en maletines y las botellitas de la farmacia. De las boticas. De la botica, la famosa botica. Bueno, y este fue el primer farmacéutico de Brinkmann, Yvonne Zucker, ¿Alemán? alemán. Y no sé si te acordás de la publicidad Genial. Ingenión, la cabeza con los Genial, clavos. sí. Está fantástica, fantástica. Bueno, y acá hay una suerte de colección de cámaras con el pasado de los años, de fotos y de cámaras de filmadoras. Que bueno, otra cosa que también se perdió, porque hoy en día con esto acá, con los teléfonos, uno fue. Y ahí les contamos a los chicos que bueno, que era muy común en las fiestas de cumpleaños, de casamientos, de 15, uno contrataba el servicio de un fotógrafo para que vaya a sacar las fotos. No, hoy ya. O no, otra cosa que Esa no. que se ha perdido. Qué vista. Sí, la vista, sí, es preciosa la vista hacia afuera. Sí, la verdad que está muy lindo el lugar. La verdad, como el marco ideal del entorno acá. Porque toda esta zona antes era parte del campo, digamos, acá como que estaba la parte urbana hacia más allá, ¿no es cierto? Y acá era la parte del campo. Brinkmann se agrandó tanto que bueno. Bueno, este es otro escritorio que es una maravilla. Este escritorio perteneció al YPF, a los antiguos dueños, la familia Posetto, tanto el escritorio como ese fichero que está allá a su derecha. Bueno, hay algunas máquinas de escribir antiguas. Y allí arriba vemos dos teléfonos. El primer teléfono, uno de los primeros teléfonos acá de Brinkmann, que le falta la parte de lo que sería el tubo, digamos. Y el otro es un teléfono negro, el famoso teléfono de baquelita con el discado, ¿te acordás que? La tinta. Lo llegamos a conocer, la tinta. Otro fichero. Estamos en la famosa galería de la casa, que acá se hacían fiestas y bueno, que como yo te decía, se mantiene todo en su estado original, lo que es el piso, las aberturas. En el año 1992, esta casa fue declarada Monumento Histórico Provincial. En ese año Brinkmann cumplió 100 años y todavía no era ciudad. Brinkmann hace pocos años que es ciudad. Y bueno, funcionamos como museo desde diciembre del año 2023. Bueno, ahí está lo que yo le comentaba, la placa
como decreto cuando fue declarado Monumento Histórico Provincial, obviamente por el valor histórico, por la antigüedad y porque además fue la casa que mandó construir Julio Brinkmann, ¿no es cierto? Y ahí la placa cuando se inauguró el museo. Otro detalle acá, que lo tienen las casas para limpiarse los pies, Sí. para sacarse el barro. Todo eso se Que no mantiene. me faltó nada. No falta nada. Bueno, y acá vemos algunas herramientas que utilizaban tanto en el campo como en algunos negocios. Por ejemplo, esta acá que es una báscula o una balanza, Como una balanza, sí. para pesar las bolsas de semillas. Esta perteneció a Casa Giaveno, que fue una casa de un almacén de ramos generales muy importante, el primero acá de Brinkmann, que fue tan importante que también tuvo sucursales en algunos pueblos acá vecinos. Las típicas básculas o balanzas que usaban antes. Bueno, así viven los chicos que se encargan de administrar el campo, de trabajar. Bueno, Hermoso. acá estaba lleno de plantas. Algunas plantas fueron, cuando se puso en marcha el museo, muchas plantas las sacaron, pero hay, por ejemplo, una planta de palta. Esta es una planta de Una planta. planta de palta que Marilena, la dueña, siempre viene a buscarla porque, por ejemplo, el año pasado dio un montón de palta. Y bueno, acá sí, el lugar la verdad que es precioso, es muy lindo. Acá vemos diferentes tipos de arados que yo siempre les comento a los chicos que, ¿Cómo se trabajaba? cómo se trabajaba antes y cómo fue cambiando con el correr de los años, porque mismo también, como sabrás, el tambo, que mi viejo, que toda mi familia que trabajó en el campo, todo a mano, manual. Y todo eso ahora se mecanizó, es todo un espectáculo. Y bueno, acá pasó lo mismo, por ejemplo, con los arados, con los tractores, que ahora todo se modernizó, que antes era un trabajo realmente, dejaban la vida ahí, ¿no? Exactamente. Dejaban la vida y la salud, literalmente. A veces los veíamos que eran personas jóvenes y parecían viejitos, pero el gran esfuerzo. El gran esfuerzo. Sí, gran esfuerzo. tal cual, tal cual. Bueno, acá tenemos otra báscula, que acá le falta una parte porque es esa viejita, ¿no es cierto? Acá un barril para guardar el combustible, exactamente. Y bueno, acá siempre cuando vienen no solo los chicos de colegio, sino la gente que viene a conocer, se asombra de lo que es el lugar. Es precisísimo. Yo la verdad que no me imaginaba. Muy lindo. Cuando vi el formato del frente de la casa en fotos, pensé que estaba en el centro. Claro. No, digo, es magnífico. Es magnífico el lugar. Sí. Y qué suerte que digamos que a esta administración se le ocurrió recuperar todo esto, conservarlo, ¿no? Interesante, Porque la verdad que acá... gobiernos, sí. Sí. Y la predisposición también de los dueños. De los dueños, sí. Pero la verdad que es de destacar la gestión de gobierno que le da tanta importancia a la cultura. Porque como yo te comentaba, cuando nosotros hacemos con los chicos el recorrido para los colegios, incluye, digamos, en el Parque Central, donde está el archivo histórico, donde está el Zumpichoni, que está la muestra permanente de carruajes antiguos, el museo, y se está haciendo a futuro, ya que está muy avanzado, un recorrido que incluye al ferrocarril, que está muy lindo. Entonces, digamos que se le da mucha importancia a lo que es la parte cultural. Es que los pueblos, yo siempre digo que los pueblos con cultura son los que perduran en el tiempo. Absolutamente. Lugares como estos, obviamente que tienen que seguir avanzando mucho más, pero hay lugares en los que todavía falta. Claro, sí. Así que la verdad está muy lindo y muy interesante lo que se está haciendo aquí en nuestra... Estamos orgullosos de lo que se hace en Brinkmann. Pero me parece muy bien, ¿Nos acompañás a seguir recorriendo? Sí, cómo no, encantado. Bueno, ahora estamos en el patio sur de la iglesia San Juan Bautista en Brinkmann, el mismo patrono que tenemos en nuestra localidad, en Las Varas, el 24 de julio. Mirá vos la coincidencia. La coincidencia. Sí, Bueno, sí. San Juan Bautista es nuestro patrono, como vos bien decías. Y en el año 2018, porque, digamos, los restos de Julio Brinkmann y su familia estaban en la ciudad de Buenos Aires, en el cementerio de la Recoleta. En 2018, luego de arduos trámites, se logró que los familiares acepten que lo traigan acá a Brinkmann. Entonces están depositados, descansan los restos de Julio Brinkmann, de su esposa, Catalina Moreno Montes de Oca, de Arnolda Brinkmann, una de sus hijas, de su esposo, Belisario Roldán, que bueno, no sé si sabrás que él murió en Altagracia, así es. muy joven se suicidó, y del hijo de ambos, Belisario Roldán, hijo, conocido como Belisarito. Así que bueno, se hizo una movida muy grande, hay incluso fotos
cuando se lo trajeron, que vinieron escoltados con la policía. Fue una fecha muy importante para nosotros, y como dice la placa grande ahí, fue en agosto del año 2018. Y bueno, hay un vínculo muy fuerte con los familiares que aún viven, por supuesto, de Julio, Eso que te iba a preguntar, Brinkmann. ¿qué descendencia Sí, queda de ellos? Sí, porque digamos que fue en los últimos años empezó esta movida de interés por Julio Brinkmann, digamos, porque está el museo, y han venido algunos de sus bisnietos a encuentros de poetas a Brinkmann, y el interés que despertó en ellos, que nosotros como pueblo, como comunidad, estemos tan interesados en ellos, hacen que vengan muy asiduamente a Brinkmann. Y de hecho, una de las familiares se compró una casa acá en Brinkmann. Así que serían bisnietos del fundador. Son bisnietos, me parece que son de Julio Brinkmann. Así vemos ahí la placa. Que dice: en este lugar descansan los restos del fundador de la ciudad de Brinkmann, don Julio Brinkmann, de su esposa Catalina Moreno, su hija Arnolda Brinkmann, su esposo, el ilustre poeta Belisario Roldán, y el hijo de ambos, Belisario J. Roldán. Homenaje de sus descendientes, del gobierno y del pueblo de la ciudad de Brinkmann. Esto fue, como te decía, en agosto del año 2018. Es una bóveda que se construyó, y aquí descansan los restos de ellos, que bueno, siempre suele haber ofrendas florales. También podés ver allí en la pared, en el sector derecho, una serie de placas que con el correr de los años, desde 2018 hasta la fecha, se le han puesto en honor, tributo a ellos. Nos despedimos de esta maravillosa ciudad. Hasta un nuevo encuentro de Conociendo Más. Caminas al mar.